¿Qué va a pasar? ¿Qué nos va a suceder? ¿Qué le va a suceder a la economía? Bueno, no tenemos certezas, pero podemos crear unas ciertas pistas de lo que va a ocurrir. Vamos a analizar eso el día de hoy. Buenos días, soy Boris Mantilla de Mantilla Consultores de Diseño. Yo soy estratega de marca y hoy es 21 de marzo y quiero invitarles a revisar conmigo un poco de datos que son importantes de analizar. Es un tema muy duro el que estamos viviendo en este momento en el país y hay 288.000 casos de coronavirus hasta este momento que he consultado, recuperados 93.000 y muertes casi 12.000. El índice de fatalidades del 3.4% según la OMC. Vemos aquí que el 11% de personas en el mundo que ha contraído el virus o que han salido, en el caso de personas que salieron de la crisis de una u otra manera, el 11% lo ha hecho con fallecimientos y el 89% se han recuperado. Corea del Sur es el país que mejor manejó la crisis. Solamente el 4% de las personas que salieron de la crisis fallecieron. Esto significa que ellos manejaron la crisis de una forma muy eficiente. Miremos aquí la curva. En un momento en que les sorprendió el virus, llegaron a tener un índice hasta del 48% de las personas que fallecían. Conforme fueron controlando esta situación, este índice bajó. China es un caso también similar, tiene el 4% de muertes de las personas que han salido. Ellos empezaron con un índice muy alto de muerte y conforme pasaba la crisis, ellos lograron controlar. Esto significa la disponibilidad de respiradores y personal médico. Bueno, Irán, Francia, el 22%. 26% igual en Alemania. En España, el 39%. La situación es mucho más grave. Vemos en redes sociales muchas personas que comentan sobre eso, de lo grave que están viviendo. Llegaron a un momento de crisis en el que el 57% de las personas que salían fallecían. Hoy están en el 40%. Aquí vemos los casos en España. Tienen una curva en la que sigue en aumento. Italia igual, el 44%, un poco más alto. La situación similar a la de España. Y Estados Unidos es sorprendente porque ellos están con un 65% de personas en casos cerrados que mueren. El Reino Unido está en el 73% en este momento, no están controlando la pandemia de una forma eficiente, a ellos se les ha estado yendo de las manos. Y algo parecido ocurre en Holanda. Ellos tienen poco tiempo con la pandemia, están desde hace unas poco más de 2 semanas, no estaban preparados, ¿no? Esta curva tiene que ir bajando conforme se controlen y conforme crece la cantidad de personas enfermas con el virus. Es decir, el índice de fatalidad depende de la capacidad de respuesta de los países, no necesariamente es una respuesta de la enfermedad per se, sino cuán preparados estamos para poder combatirlo. Y en eso es importante tomar en cuenta lo que sucede en el Ecuador, porque nosotros estamos de alguna manera menos preparados. Y si vemos aquí, hasta el día de hoy, tengo los datos publicados hasta ayer, que son 426 personas con la enfermedad, 7 fallecidos y 3 recuperados, es decir, estamos en el índice del 70% de fallecimiento de los casos cerrados. Estos 10 casos son los casos cerrados y estos son los casos abiertos, los 426 personas. Bueno, ¿para qué debemos prepararnos? Eso es una pregunta importante. El Ecuador tiene aproximadamente 16.620 millones de habitantes.
de los cuales si se esperaría un 70% en el peor de los casos, un 70% de contagiados, tendríamos 11.600.000 personas contagiadas. Y si es que la mortalidad es del 3.4%, según la Organización Mundial de la Salud, el máximo de fallecimientos en el país sería cerca de 400.000 personas. Ahora, si logramos bajar este estimado de 70% de contagios y no se contagian tantos ecuatorianos, las muertes van a ser mucho menores, definitivamente mucho menores. Y, y sobre todo si no saturamos el sistema sanitario, el sistema médico, el sistema hospitalario. El Ecuador en este momento está dedicando todo su esfuerzo para poder combatir, pero no depende solamente de ellos, depende también de nosotros. Y no está por demás decir que debemos mantenernos en casa o evitar salir, y si va a salir alguien, que salga una persona, y si regresa esta persona, desinfectarla completa, ¿no? Cambiarle de ropa en la puerta de la casa, desinfectar sus zapatos, llevar la ropa a lavar, preferiblemente con agua caliente, para evitar contagios y especialmente proteger a las personas adultas mayores, que son las más afectadas. Bueno, así como afecta a las personas, a los más débiles de nuestro grupo social, a las personas que tienen persistencias médicas o preexistencias, perdón, médicas o que son muy mayores, lo mismo ocurre en la economía. Vemos en el caso de las aerolíneas, han sufrido mucho más que muchas otras empresas, o han sufrido primero que muchas otras empresas, porque se cancelaron los vuelos prácticamente desde el momento en el que empezó la crisis en China, y luego se ha ido cancelando en todo el mundo. Las aerolíneas en Estados Unidos han pedido 45 billones, es decir, 45 miles de millones, para poder salir de este año sin quebrar. Eso es lo que ellos proponen. El salvataje parece que se viene no solamente para las empresas, sino también para las personas. Estados Unidos está proponiendo $1.200 por individuo en Estados Unidos, 240 dólares, perdón, $2.400 por parejas, y $500 por cada carga familiar de hijos. Es decir, que una familia de 3 hijos podría estar recibiendo $3.900 del Estado. Ahora, podríamos pensar que esto es una situación un poco loca de por qué Trump está regalando el dinero a sus ciudadanos. Para poder explicarlo mejor, comparémoslo con el efecto sifón, un sistema que funciona sin la intervención de nadie, sin motor, sin nada. Pero cuando se estrangula la manguera, como en este caso se estranguló la economía, se paralizó completamente, hace falta que venga una persona, alguien, un actor de la economía, y succione por el otro lado para que pueda otra vez funcionar y nuevamente siga circulando la economía. Eso más o menos fue lo que le pasó a la economía del mundo en este momento. Ese dinero que inyecta el gobierno de los Estados Unidos, todo el mundo se lo va a gastar, todo el mundo tiene algo en que gastarlo. Entonces, el momento que se gasta en pagar mi deuda, en pagar esa compra, en pagar esa necesidad, la comida o la cuota que faltaba, y esas personas a su vez podrán pagar sus necesidades a quien tenga que pagar, a sus empleados, y sus empleados a su vez podrán hacer sus compras, y nuevamente podrá volver a funcionar la economía. Eso es lo que se espera. Ahora dirán, el dólar va a perder valor. Bueno, eso no importa tanto, puesto que el dólar de por sí se ha revalorado. Si ustedes entran a internet y ven las últimas noticias, se van a encontrar con una cantidad de monedas que han perdido su valor por la apreciación del dólar. Y esto es porque el dólar es un refugio económico para proteger sus inversiones. Eso es lo que hacíamos nosotros cuando teníamos sucres. Había una crisis, compra dólares. Bueno, eso está haciendo Colombia, eso está haciendo el mundo entero, inclusive las personas que tienen euro. Por eso ha subido tanto el precio del dólar y se ha revalorizado. Entonces, esto
va a tener un doble efecto esta propuesta que está haciendo los Estados Unidos, porque además va a hacer que el dólar pierda valor y vuelva la economía de alguna manera a lo que estaba. Eso es lo que se pretende. La Fed está entregando dólares a los bancos centrales de otros países y pidiéndoles a cambio monedas de sus países para que ellos puedan tener suficiente cantidad de dólares y no tenga que haber esta especulación del costo del dólar por la falta de moneda. Al mismo tiempo, el Fondo Monetario Internacional también tiene $1 trillón para poder hacer un salvataje a los países que más lo necesitan. Y en eso estaría el Ecuador, definitivamente. Es una posibilidad en la cual seguramente ya debe estar trabajando el equipo económico ecuatoriano. Los países más ricos dicen que los países ricos no van a poder salir solos del conflicto del coronavirus, que vamos a necesitar para ayudar a los países que están en desarrollo para poder salir de sus crisis mundial. Por su lado, el Ecuador, al inicio de la crisis, lo que hizo fue crear algunas medidas económicas para recaudar un estimado de 2.252 millones de dólares. El equipo económico ecuatoriano, desde la época del correísmo, siempre ha tenido estas alternativas tipo paracetamol de la economía, es decir, todo se soluciona con más impuestos. Nos va bien, más impuestos. Terremoto, más impuestos. Coronavirus, más impuestos. El petróleo cae, más impuestos. Y lamentablemente en este efecto, en este sistema de sifón, en donde vemos que funciona solito, si es que viene el gobierno y nos quita lo que ganamos, el efecto sifón funciona menos. Es decir, es mucho más difícil que funcione. Lo que se debe es más bien aportar para que este sistema funcione y del porcentaje del volumen que se está aportando poder recaudar, que eso es lo que proponen algunos economistas también. Esperemos que haya una reflexión sobre esto y que el gobierno más bien facilite mecanismos para poder eh, apaciguar el problema. Estamos estancados, está paralizada la economía y necesitamos incentivar. Algunas muestras de que está paralizada, tal vez vemos el caso de floricultores en el Ecuador. Al inicio había habido una baja de un 70% de las ventas en la semana antepasada. Esta semana, en algunos casos, todavía tenían un 10% o menos de negocio y probablemente para la próxima semana definitivamente será cero, porque ya los vuelos están suspendidos, inclusive los de carga, porque los aviones no quieren venir porque no hay suficiente carga. Es muy costoso para el avión si no hay suficiente carga y los clientes tampoco están comprando, entonces está paralizado. Y el costo para una empresa productora, y no hablemos solo de florícola, sino también de empresas de banano, de camarón, de cacao, de todos los productos de los cuales estamos viendo, porque del petróleo ya no vivimos, eh, pues es muy alto ese costo y tienen una gran cantidad de mano de obra y además hay que cuidar las plantas, regarlas, hacer el control fitosanitario, deshiervar, etcétera. Entonces se necesita mano de obra. Igual están trabajando a una cuarta parte de la capacidad. Eso significa una cuarta parte del personal que se les ha mandado de vacaciones o con esta ley que se sugirió a través del comunicado que hizo el vicepresidente Sonnenholzner. Hay una posibilidad de aplazar los pagos y eso de alguna manera va a ayudar. Pero si este hueco que de todas maneras, aunque se aplace el pago de los empleados, se sigue haciendo más grande, es preferible para muchos, según su criterio, de quienes he conversado, es preferible cortarlo ahora que cortarlo después de 7 meses, 8 meses, cuando no se haga nada. Teniendo en cuenta la política típica que tiene el país de drenar y succionar a los que más tienen, y en este caso, y en especial de los floricultores, vienen pasando por 2 años de crítica situación económica, no crítica, bueno, de una situación más bien
de malas ventas, vienen pasando por una situación de ventas muy bajas en estos últimos 2 años y eso lamentablemente no les va a permitir tener suficientes recursos como para poder apaciguar lo que viene por sí mismos y definitivamente van a necesitar una ayuda. Ahora, es una capacidad instalada muy grande. El sector agroexportador hasta el día 20 de marzo ha perdido $300 millones. Eso, eso es una cantidad muy grande para el país y muy difícil de recuperar porque si necesitamos créditos, ese crédito tiene un interés que a la vez penaliza las ganancias de estos negocios, que en algunos casos estaban bastante golpeados. Esperamos aquí una solución. Los únicos que han dado algún tipo de solución son la banca privada, que se encuentra bastante líquida. Incluso un mes antes ellos dijeron que habían tenido muy buenos resultados en el 2019 y que esperan inyectar $12.000 millones al sistema económico a través de créditos y esperemos que la calificación cambie, puesto que las empresas ya no se encuentran en una situación, especialmente las que van a pedir crédito primero, serán las que ya estaban pasando por una situación muy difícil, ¿no? El, Van a quebrar muchas empresas en el mundo, pero lo ideal es de que no quiebren, porque esas personas que trabajan en estas empresas eh, van a ir a la calle. Y si vemos un poco el panorama, cómo está distribuido el trabajo en el Ecuador, la mayoría está en el sector agricultor, ganadero, pesca, el 19% en comercio, manufactura el 11%, enseñanza, alojamiento, construcción y transporte. Yo pensaría que estos sectores se verían menos afectados, pero los más afectados van a estar entre agricultura y comercio. No necesitamos más personas que vayan a la calle y yo esperaría más bien que en vez de pensar en impuestos del gobierno en esta ocasión, piense en puestos de trabajo y de cómo asegurar o bonificar a las empresas que estén contratando. Vemos en otras partes del mundo que más bien están contratando personas, ¿no? No todos, bueno, sí hay muchas empresas que están pasando crisis muy grandes, pero el sector de los supermercados están contratando mucha gente. Vemos Tesco, 20.000 nuevos trabajos, justamente para atender esta demanda altísima de las personas que necesitan insumos para el hogar, ¿no? Y a la vez vemos el caso de Amazon, que también está contratando 100.000 nuevos empleados para atender la demanda online. Y tal vez este es un llamado a atención de las empresas que no se actualizaron con la tecnología. Sabíamos que el mundo se está volviendo más online, pero no muchas empresas se fueron hacia el lado de hacer su venta en línea. Bueno, como conclusiones, lo que podemos ver ahora es hay que, principalmente hay que evitar que se propague el virus, porque mientras más grande el virus, más grande el daño, especialmente por las personas fallecidas, el daño emocional va a ser muy grande y un trauma que lo vamos a poder sentir durante muchos años. La cantidad de muertos que vamos a tener, si bien es cierto, no es la enfermedad que más mata en un año, el sufrimiento el impacto que esto implica, sí es mayor que el de una guerra, definitivamente mayor que la guerra del Cenepa o de Paquisha para el Ecuador y depende de nosotros mismos para poder controlarlo. El otro tema es esperar que el gobierno tome medidas sensatas, prácticas, ingeniosas, creativas, que nos permitan salir adelante. No el típico paracetamol de la economía, más impuestos, no va a ser la solución en este caso, definitivamente. Y para las personas lo que podemos hacer es tratar de ir hacia el lado de lo digital, de lo electrónico, del internet.
la venta en línea y tratar de llevar nuestros negocios hacia ese lado. Ese es el futuro. Muchas gracias, soy Boris Mantilla. Espero que les haya servido de algo este análisis. Un abrazo a todos.